Alejandro Gaviria, que fue ministro de Salud en el gobierno Santos, pasó a ser ministro de Educación en el gobierno de Gustavo Petro y luego terminó criticando la reforma que proponía el gobierno del cambio. Es por esos mismos hechos que terminó saliendo como ministro de Educación y por ende eso le dio la inspiración a escribir su libro, el cual Carolina Corcho, ministra de Salud y autora de la reforma que Gaviria criticó, dice que no baja al presidente Gustavo Petro. De justiciero básico, narcisista, demagogo, se refiere a sus discursos como soliloquios. Desde un autorreferido pedestal moral califica a los presidentes Petro y AMLO como idólatras de sí mismos. Toda una degradación del debate. Y es que producto de la publicación de su libro La explosión controlada, la encrucijada del líder que prometió el cambio, es que se producen varias reacciones, como la del pastor Alfredo Sade, quien publica en su cuenta de Twitter una nota de la revista Semana con una frase del pastor diciendo que Gaviria era un ser despreciable, lo cual además provocó una respuesta del exministro. Yo escribí un libro respetuoso de análisis sobre políticas públicas y los problemas que percibo en el gobierno. Despreciable fue, por ejemplo, haber orquestado una campaña de desprestigio en campaña o mancillar la reputación de mi papá ya fallecido. Saludos de mi parte. Aceptaste un cargo sabiendo que entrábamos en una transición y el presidente Gustavo Petro, en su decencia, te permitía hasta cierto punto ser un opositor interno de la reforma a la salud. No te casaste nunca con el cambio porque tú nunca representas el cambio. Fuiste uno más que pasó por el gobierno para colgar una hoja de vida con un nuevo exministerio. Solo usaste al gobierno para buscar destruir la voluntad popular que anhela un cambio y gracias a Dios no lo lograste. Eres tibio para unas cosas y solapado para otras. Ahora bien, si estabas tan dolido con los presuntos ataques que jamás demostraste y te sentiste víctima, se podría decir que tienes problemas con el carácter. Yo creí en la voluntad de llegar a acuerdos políticos entre diferentes, siempre la expresé. No podía quedarme callado con una propuesta de reforma mal concebida y dañina, así lo dije y salí. Fracasó la idea de un gobierno pluralista y doy un punto de vista al respecto. No, Alejandro, tú no saliste, jamás tuviste la intención de salir, se te pidió la renuncia porque no vivías el cambio. Hablas de reforma mal concebida y dañina, pero se te olvida contarle al país que por tu orgullo y altivez, por tu autoproclamado pedestal moral, fue quien por su vanidad no le importó y fuiste indolente en la muerte de la gran joven Camila Aurabá. Y peor aún, hiciste parte en la llegada del condenado Guillermo Grosso a saquear lo que quedaba de Salucop. Nefasta propuesta la de Petro que le permitirá dignificar al poder popular. Continúas aún empotrado como tómilo inflado por los liberales de siempre. El pueblo votó por Gustavo Petro y sus propuestas de reformas para el país, y cuando uno acepta un cargo en un gobierno del cambio es para ayudarlo a sacar adelante sus propuestas de cambio, porque para ser vaca muerta en el camino se puede ser desde afuera. Aquí hay un punto bastante importante el cual quiero señalar. Dicho sistema de salud, el cual dirigía Alejandro Gaviria y por el cual se inclina, al parecer, según la Secretaría de Transparencia, la misma entidad que descubrió un 93% de impunidad en casos de corrupción, dice que este sistema básicamente está establecido para facilitar la salida de recursos por encima de los derechos de la salud. Quienes consideran que Colombia tiene uno de los mejores sistemas de salud del mundo, en verdad defienden una estructura que ha facilitado la pérdida de recursos del sistema por encima del derecho a la salud de los y las colombianas. Andrés Zidárraga, secretario de Transparencia, presentó el primer informe sobre los posibles hechos de corrupción en los manejos del dinero de salud durante la existencia de Salucop, Café Salud y Medimás. El secretario Zidárraga en el informe hace un recuento que parte de 1994, año en el que se creó la EPS Café Salud y Salucop, y Zidárraga con este recuento busca demostrar la transformación y el manejo de los recursos que se dio a la entidad prestadora de salud justo cuando Alejandro Gaviria era ministro de Salud. Salucop, que pese a tener una presencia en los 32 departamentos y un promedio de 5 millones de afiliados, tuvo una ruidosa y fuerte caída durante los años siguientes. El mal manejo de los recursos públicos que se le asignaban para que atendiera a sus afiliados provocó, además de varias acciones que tomaron los entes de control en su contra, que Salucop acumulara millonarias deudas y entrara en un proceso de liquidación en noviembre de 2015. El informe Supuestos hechos de corrupción en el sistema de salud cuestionó las decisiones y la administración de Alejandro Gaviria, quien era ministro de Salud del entonces expresidente Juan Manuel Santos. La decisión de que Café Salud fuera la entidad encargada de recibir a los afiliados de la liquidada EPS Salucop después del 1 de diciembre de 2015 fue una decisión duramente cuestionada, porque no solo fue la entidad encargada de recibir a los afiliados de Salucop, sino porque también tuvo una inyección de 200.000 millones de pesos por parte del Estado a Café Salud para que contara con el capital suficiente para garantizar el acceso a los servicios de salud de los nuevos pacientes. Dos cosas sobre esa operación financiera. La primera, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuáles son los argumentos, digámoslo de esta forma, de conveniencia? Tenemos que pensar en la gente.
hablamos de la EPS más grande del país, que tiene que tener las condiciones óptimas de operación. Los 200.000 millones van a ser girados de manera directa a los prestadores. Esta operación es fundamental para que esta EPS funcione bien. Y necesitamos que esta EPS funcione bien porque nuestro objetivo preponderante en todo lo que hacemos es que a la gente la atienda. Y esas son las razones de peso, de fondo, intrínsecas en lo que estamos haciendo. Segundo, hay consideraciones legales también. Hay 2 resoluciones emitidas por este ministerio, ambas firmadas por mí, que definen todos los argumentos y la justificación legal de esa operación crediticia. La primera resolución es una resolución general que básicamente habilita al FOSIGA para realizar ese tipo de operaciones, y la segunda es la que permite esta operación particular y específica con la EPS Café Salud. Todo está justificado según la normatividad vigente. Objetivo preponderante, repito, atender a la gente, y todas las consideraciones legales están en esas 2 resoluciones que pedimos en los últimos meses con la preparación de esta operación. Nosotros trabajamos de manera ingente con varios banqueros de inversión, hicimos un análisis de proyección hacia adelante. Y esas estimaciones financieras, en las que trabajamos muchas horas, les dimos muchas vueltas, nos dan seguridad que hacia adelante existe un escenario probable para el repago completo de esos 200.000 millones de pesos al FOSIGA, esto es, al sistema de salud. El informe advirtió que al momento de la liquidación de Saludcop, el grupo empresarial dueño de esta continúa con el control de los usuarios por medio de Café Salud EPS, que es de su propiedad, y reseñó que Café Salud no tuvo la capacidad suficiente para atender adecuadamente a los más de 4,5 millones de usuarios que recibió provenientes de Saludcop. Según dijo el secretario de Transparencia a W Radio, Café Salud entró en liquidación y tenía que entregar los pacientes en alguna parte. En ese punto ya era un grupo empresarial, entonces pareciera que el gobierno nacional, en cabeza del ministro de Salud, hace un convenio para salvar Café Salud, sacar el 100% de la cuenta del FOSIGA solo para que Café Salud pudiera quedar habilitado y 8 días después recibiera más de 4 millones de usuarios. Un año después, el ministro Gaviria y Cárdenas flexibilizan la norma y permiten que se creen EPS presentando solo la fotocopia de cédula. Prácticamente crean Medimás con el plan de rehabilitación del año 94, y esto termina en el desastre económico. Finalmente, el informe reseña que el 25 de mayo de 2021 se emitió un fallo del laudo orbital entre Medimás, Preniusco y Predesmet contra Café Salud EPS en liquidación y Café Salud EPS. Se les ordena que Medimás, Preniusco, Predesmet y sus garantes deben cancelar un valor alrededor de los 8 billones de pesos. Según el exministro Alejandro Gaviria, este informe corresponde a una persecución política en su contra, pero la Secretaría de Transparencia, al momento de velar por los recursos públicos, no tiene temas vedados ni tampoco hay personas intocables. Así lo habría dicho el secretario de Transparencia, Andrés Iragarra. La Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República desde el mes de enero viene haciendo una serie de indagaciones, en este caso a propósito del uso de los recursos de la salud, encontrando que entre 2015 y 2017 el gobierno nacional de aquel entonces tomó al menos 2 decisiones que nos preocupan y que son propias del funcionamiento actual del sistema de salud. En primer lugar, la flexibilización de la norma que permitió de manera express la creación de EPS como en el caso de Medimás. Y en segundo lugar, que se tomaron decisiones que conllevaron que en el mismo grupo empresarial pasaran los pacientes y los recursos públicos de un bolsillo a otro. La Secretaría de Transparencia, al momento de velar por los recursos públicos, no tiene temas vedados ni tampoco hay personas intocables.